217.581.001 pesos. Entonces, en ese orden de ideas, en este momento nos acompaña la representante legal del contrato, la señora Giselle. Asimismo nos acompaña el director del contrato, el ingeniero Ricardo, quienes les voy pues, a otorgar el uso de la palabra para que demos el informe claro, suficiente y detallado referente a esta solicitud. Entonces, bienvenido al ingeniero Ricardo, a la señora Giselle, para que por favor nos compartan todo lo que se va a exponer en este momento. Perfecto. Buenos días, honorables miembros de la comunidad y comité veedor de este proyecto. Voy a compartir mi pantalla con el informe que se envió el día viernes como respuesta al requerimiento que nos realizaron para poder ser revisado previamente para esta exposición. Es un informe que tiene 255 hojas, o sea, la idea no es verlo todo completo aquí, pero sí detenernos en los puntos que son objeto de esta reunión y que son destacables para pues todo el proceso que ustedes llevan. Entonces, este informe contiene 11 partes. Primero, el acto administrativo con el que nosotros como INGECAP nos presentamos a la licitación en el SECOP, los estudios previos que presentó la alcaldía local de Fontibón al proceso en el SECOP, sus anexos técnicos. Una vez INGECAP se le adjudica el contrato, presentamos un diagnóstico de cómo recibimos el salón comunal, un informe de actividades, nuestro informe técnico de cada una de las actividades realizadas, el presupuesto, una adición presupuestal que se realizó, una segunda adición presupuestal y las actas del comité veedor que acompañaron todo el proceso de la construcción de la obra y al final el acto de recibo de la comunidad. Entonces voy a pasar muy rápidamente este informe deteniéndome solamente en los puntos más relevantes. Lo primero, como les indicaba, fue el acto administrativo de apertura del proceso de licitación que fue publicado en el SECOP, donde el objeto a contratar es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras necesarias para el mantenimiento, la adecuación y o dotación del Salón Comunal Tunjuelito. Esta licitación fue aperturada por un monto de 150 millones, incluido el AIU. Luego pasemos a los estudios previos, que fueron documentos anexados al proceso de licitación para entender el alcance de este contrato. Primero, en la documentación nos anexaron unas imágenes actuales de cómo se encontraba el Salón Comunal Tunjuelito. ¿Sí? Nuevamente reitero, contratar por sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras necesarias para el mantenimiento, adecuación y dotación del Salón Comunal Tunjuelito. Nos relacionaron dentro de los estudios previos una serie de actividades que más adelante vamos a detallar cuando veamos el tema del presupuesto, pero básicamente desde el principio ya se hablaba que habían que hacer unas demoliciones, que había que desmontar toda la cubierta de asbesto, que había que hacer unas cimentaciones, unos morteros, las instalaciones hidráulicas, las instalaciones eléctricas, pañetes, instalación de una nueva cubierta, arreglar la placa que se encuentra sobre los baños, que se encontraba bastante afectada, todo el tema de carpintería metálica, enchapes de baños, pinturas tanto interiores como exteriores, suministro de aparatos sanitarios y un mantenimiento al piso. Esto era lo que se planteaba desde los estudios previos en el momento en que se publicó en el SECOP el proceso. El proceso requería una intervención de 3 meses, pero a medida que vayamos avanzando con la exposición, nos vamos a dar cuenta de que realmente fueron 7 meses, debido a que dentro
dentro del contrato quedó establecido que el salón comunal debía contar con los servicios públicos de agua y luz. Cuando nosotros recibimos el salón comunal, el salón comunal no contaba con no contaba con el servicio del agua. Es más, el salón comunal ni siquiera tenía una nomenclatura propia. Y el tema de la luz, pues internamente no cumplía con los requerimientos. Entonces, inicialmente estaba planteado a 3 meses, pero más adelante vamos a observar que realmente la obra se fue a 7 meses, debido a ese proceso que duramos 4 meses para que estas entidades de servicios públicos puedan hacer nuestro requerimiento para la instalación de los servicios. Bueno, ya que adelante habla un poco de cómo fue que nosotros, o los requisitos para presentar la licitación, que pues eso ya hace parte del proceso de selección de la obra. No me voy a detener mucho en ese tema. Bueno, la obra nos requirió un personal mínimo, que es importante también mencionarlo, un director de obra, un 20%. El proceso nos requería o nos solicitaron que tuviéramos un residente de obra con una disposición de tiempo del 40%, y como el comité vedor, si aquí hay personas del comité vedor de la comunidad, pudieron evidenciar de que el residente de obra estuvo 100% en la obra, así el pliego hubiera requerido el 40%. Nos requirió un profesional ambiental, un profesional SST y una profesional social. Bueno, aquí están los requisitos con los cuales nos adjudicaron el proceso, o el puntaje, la cual ganamos, lo adjudicamos, que fue un puntaje de la parte económica, una parte técnica, que contratáramos todo el personal colombiano y que la empresa tuviera emprendimiento mujeres y fuera una MIPYME. Ya creo que aquí ya con eso terminamos lo que es esos estudios previos. Luego vamos a pasar, en la hoja 75, vienen los anexos técnicos de cómo la alcaldía encuentra el salón para proyectar lo que iba a ser la obra. Entonces, hay unos problemas con el piso por la humedad lindante con el jardín que se encuentra lindando en el salón comunal. Aquí nos mostraban la teja con la cual componía en ese momento el salón, que era una teja de asbesto. Pues ustedes también saben de que pues esto debe ser modificada, este tipo de teja, porque es contaminante. El sistema eléctrico estaba totalmente vandalizado. Aquí hay una foto del jardín que se encuentra aledaño y que por la forma presenta las afectaciones de humedades dentro del salón. Inclusive partes de la teja se encontraban partidas, algunas que el salón donde actualmente es el cuarto PIBA no contaba con puertas. Y ahí adelante, pues dentro del informe que se envió está el detalle de ese anexo técnico que la alcaldía realizó dentro de sus estudios para sacar el proceso. Aquí tampoco, pues ya gran parte lo vamos a seguir exponiendo ya más adelante. Entonces, la alcaldía saca el proceso, no lo adjudican con estos documentos que yo les presento, y la primera actividad que realiza INGECAP como contratista adjudicado es el informe de diagnóstico del estado del salón comunal previo al inicio de las actividades para que fuera aprobado por la supervisión del contrato. Entonces, ¿qué nos encontramos? Así se encontraba antes el salón, ya vamos a ver un comparativo antes y después. Recordemos que el contrato inicialmente eran 150 millones, con una fecha de iniciación al 1 de abril, con un plazo de cronograma de 3 meses, o sea, el proyecto tuvo que haber terminado el 30 de junio, y aquí pues relacionamos los profesionales. Bueno, ¿qué nos encontramos? Entonces, nos encontramos primero que la edificación presentaba problemas de humedad por lo anteriormente expuesto con el tema del jardín, y adicionalmente porque parte de la cubierta se encontraba afectada y presentaba rupturas. La cubierta, a pesar de presentar afectaciones, tenía como característica importante que era un material de composición de asbesto, lo
cual esto genera un mayor riesgo para quienes transitan en este espacio, al tener filtraciones y espacios vacíos al agua, y también un deteriorado en la superficie de su estructura metálica, cerchas, y adicionalmente los baños tienen una placa en su parte superior donde pues realmente no tenía salidas de agua. Entonces la afectación de la placa en tanto en la parte superior como en la parte inferior presentaban amplios deterioros de humedad. Los muros también por el tema de la humedad se encontraban soplados. La iluminación estaba dada por unas ventanas que ya vamos a observar más adelante, esas ventanas cómo se encontraban, pero presentaban oxidación, deterioro, vidrios rotos, su pintura no era la más óptima. La carpintería metálica no estaba completa, la puerta de acceso principal no contaba con chapa de seguridad, algunas partes oxidadas, corroídas, las puertas de los baños solo tenían el marco, al igual que la zona en ese momento, que la llamábamos la zona de cocina, que actualmente pues, es el cuarto piva. Los baños no contaban con suministro de agua potable. Ya vamos a hablar un poquito de ese proceso de la solicitud con el acueducto y alcantarillado, que realmente a todos nos afectó, tanto a la comunidad para la entrega del salón, a nosotros como contratista, porque el proceso, el programa se extendió hasta diciembre, lo cual nos afectó porque tuvimos que generar una serie de pólizas adicionales para las suspensiones al contrato y para las prórrogas, y adicionalmente pues contar con el equipo profesional disponible para cuando se empezara a surgir los efectos del proceso con las entidades de luz y agua, pues tener también disponibles los profesionales. El salón contaba con 2 cuentas, que así también quedaron, 2 cuentas de servicio de Enel, pero al interior del salón comunal, pues todo el tema eléctrico se encontraba vandalizado. Inclusive tenían tapado y soldado la caja de los contadores, porque pues ahí también había un problema de que se podía vandalizar y se podían robar esos contadores. En las fachadas norte había unas bajantes muy deterioradas. Esas bajantes son estas que muestro acá, y esto lo que originaba era que las salidas del agua, tanto de la cubierta como la placa que se encuentra en ese sector, tuviera altos problemas de humedad y afectaciones. Bueno, la viga canal que evacuaba el agua de la cubierta de ese momento se encontraba totalmente llena de material vegetal y con basura, la cual pues impedía el flujo normal de las aguas. Los pañetes presentaban al interior fisuras y bueno, entre otras cosas. Entonces ahí en ese informe de diagnóstico que se anexó, pues ya en detalle ustedes podrán ver cada una de las cosas que yo estoy exponiendo acá. Así se encontraban las cubiertas. Así se encontraban las cerchas. Aquí podemos ver más del tema de la cubierta. ¿Sí? Los baños como se encontraban, pero bueno, eso usted lo pueden ver un poquito más a detalle, y más adelante vamos a mostrar un antes y un después de las obras. Mire cómo se encontraban los baños anteriormente, los baños, cómo se encontraban las paredes por la afectación de las humedades de lo que he venido exponiendo. Estas eran las ventanas, un poquito lo vamos a ver un poquito más a detalle. Las bajantes que exponía anteriormente. Y cada una de estas actividades que resaltamos en los diagnósticos, pues se encuentran debidamente sustentados técnicamente dentro de este informe. Entonces, una vez encontrado pues estos diagnósticos, pues ya pasamos a la aprobación de ese presupuesto que vamos a ver más adelante con el tema de la alcaldía, con la supervisión. Bueno, más adelante también le relacionamos en el informe un informe de actividades contractuales de acuerdo al contrato que hicimos. Entonces el contrato tenía unas obligaciones generales y específicas, en las cuales pues realizamos este informe relacionando el cumplimiento de esas actividades. No me voy a parar mucho aquí en ese tema. Bueno, esta es una foto de cómo queda actualmente el salón, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante.
No me voy a detallar tanto en este tema de las obligaciones contractuales, pues porque hay muchos temas que habla ya de tramitología jurídica. En este cuadro, en la hoja 122 del informe que entregamos, aparte de los datos que les he comentado, pues aquí ya empezamos a hablar que se hizo una adición presupuestal por 64 millones y una segunda adición presupuestal por 2.700.000. Entonces, lo que inicialmente se planteó de 150 millones, al final del contrato fueron 217 millones y ya más adelante vamos a ver el detalle de este tema. Como les contaba, el proceso o la construcción, el mantenimiento a la edificación arrancó el 1 de abril con un plazo inicial de 3 meses y luego vinieron una serie de prórrogas y suspensiones por el tema puntual que les comento, de que era una obligación para nosotros como contratistas entregar el salón comunal con sus servicios públicos. Entonces tuvimos 3 prórrogas y tuvimos 2, 4, 6, 7 suspensiones. Cabe resaltar, y nuevamente lo comento, es cada una de esas prórrogas y cada una de las suspensiones nos implicó a nosotros como contratistas tener que expedir nuevamente pólizas por los tiempos de esas prórrogas y las suspensiones. Lo que significa que lo que eran 3 meses iniciales se convirtió en 8 meses y 8 días por este tema. La fecha de terminación inicial era el 30 de junio. Y al 30 de junio, como el comité veedor pudo verificar en su momento, lo que se planteó dentro del presupuesto se ejecutó al 30 de junio. Entonces, el tiempo del 30 de junio al 20 de diciembre fue exclusivamente tramitología con el acueducto de Bogotá y en él para el servicio de energía. Muy importante este tema. Bueno, y aquí más adelante pues ya vienen todos los temas contractuales, que es un tema jurídico, pues que ya ustedes lo pueden ver más a detalle. Aquí también relacioné todas las pólizas que tuvimos que exponer, que tuvimos que generar por el tema que les he venido comentando. Entonces tuvimos póliza de la seriedad de la oferta, que fue cuando presentamos la oferta al proceso de licitación, pólizas a la firma del contrato, pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil, pólizas a la firma del acta de inicio, pólizas de prórroga, la prórroga 1, pólizas de la prórroga 2, suspensión 1, suspensión 2, y bueno, ahí usted lo podrá verificar, todas esas pólizas que se tuvieron que generar adicionales por el tema que les comento anteriormente. Ya después viene el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que no nos vamos a quedar mucho tiempo, la verdad, va a pasar rápidamente. Y ya venimos a lo que es la parte del informe técnico. Pues yo les agregué al informe esta parte técnica, donde es una descripción de cada una de las cosas que se hicieron. Entonces vamos a pasarlo, nos detenemos solamente en las partes más relevantes. Entonces, estamos hablando de que el contrato inicialmente, o con el presupuesto de los 150 millones, presentan desmonte de cubiertas, demolición de pañete de muro, desmonte de la teja canaleta, demolición del encorazado del muro para nivelar la teja que se instaló de standing seam, instalación de estructura del perfil metálico, reparación y mantenimiento de las estructuras metálicas existentes, alistado de piso de cubierta, y ahí relacioné por cada una de las actividades la foto y el detalle de la actividad. Así se encontraban las cubiertas, inclusive por encima de la teja de asbesto también había unas tejas que la comunidad había adecuado, de teja de zinc también, la demolición del enchape del pañete de muro, el desmonte de la teja. Esta teja, por ser de asbesto, la disposición tenía que ser en un sitio autorizado para ese tipo de material, y tuvimos unos procedimientos especiales para el desmonte de esa teja de asbesto. Aquí voy a ampliar un poquito. Quedó desmontada. El encorozado que les decía, así se encontraban los muros, tuvimos que nivelarlos.
los perfiles metálicos nuevos que se instalaron. El mantenimiento de las cerchas existentes. Y aquí viene este tema, el tema de la placa que está sobre los baños. Esa placa tuvimos que hacerle su alistado. Bueno, aquí viene otra serie de actividades ya más pequeñas dentro del presupuesto, pero ustedes lo pueden verificar dentro del informe que se hizo. Ya más adelante vamos a ver un registro de fotos también, más a detalle. Las demoliciones de todo el tema del enchape de los muros de los baños. El descapote para ya empezar a hacer la prevención de las humedades dentro del salón comunal en el jardín. El cambio de las bajantes. Los pañetes que se empezaron a hacer en la zona de baños. Pañete impermeabilizado. Pañetes de resán en las zonas del salón grande. Los pañetes de culatas. La cubierta que se instaló, una cubierta lisa tipo sándwich. Aquí hay unos residuos de mantel de aluminio. Eso está bien, ¿qué pregunta es? Bueno, y ahí sigo relacionando en unas otras actividades que ya vamos a ver una presentación de antes y después. Las demoliciones del enchape del piso de los baños. Inclusive se realizó instalación de tubería nueva. Se ha dado cumplimiento a la ejecución del contrato. Se desmontaron los aparatos Y que sanitarios. pues en tramitología. Se Y este desmontaron los contrato acaso marcos. dice que ellos tenían que proveer servicios Se públicos realizó a la casa. una ¿No? rampa El contrato para no dice acceso eso. para discapacitados. Rejillas de sifones, accesorios de redes sanitarias, pañete liso impermeabilizado en el salón de lo que llamamos en ese momento la cocina, pañete de culatas, pinturas interiores y exteriores. Las exteriores fueron tipo coraza. Sí, puedo preguntar eso. La instalación de los nuevos elementos sanitarios. El suministro de las luminarias, tanto balas LED como paneles LED. Convertir en la Junta de Acción Comunal en PIBA. Se instaló una tubería MT galvanizada porque el salón, su construcción fue en ladrillo. Entonces, realizar las regatas para instalación de tubería eléctrica habría sido bastante inconveniente, entonces se tomó la decisión de la tubería MT galvanizada con su respectivo cableado, toma corrientes, enchapes ya en el baño. En la puerta principal se encontraba una teja de zinc, se cambió. Estas eran las ventanas existentes en su momento. Y esto lo resalto porque estos temas van a ser producto de lo que se determinó para la segunda edición. Aquí se desmontaron las ventanas. Se hicieron todas las modificaciones a la conexión existente. Aquí se encontraba una tapa que la comunidad soldó para evitar el hurto de estos elementos. Entonces se dejó instalada su caja. Los bañetes. Las nuevas ventanas. Las ventanas, el diseño de las ventanas se hicieron también para que quedara de manera homogénea con las ventanas que están en el colegio. ¿Sí? Fueron un diseño muy parecido. Ventanas. La instalación de la cubierta en la puerta principal. Se le hizo mantenimiento al piso baldosín del salón principal, destronque, pulida y brillada.
así lo entregamos. Esta fue la nueva teja de la puerta principal. Se hizo una instalación de mesones en acero. Las puertas, estas dos puertas son las puertas de los baños. Recordemos que cuando nosotros recibimos el salón, los baños no contaban con puertas. Y la puerta de lo que hoy llamamos el cuarto piva. La pintada con vinilo tipo coraza en las partes externas del salón. Inyecciones epóxicas porque el piso ya estaba sufriendo deterioro y se estaba presentando hundimientos en algunas partes por las humedades del jardín aledaño. Se desmontó la puerta principal. Esta era la puerta principal. Se hicieron unas excavaciones para la instalación de del servicio público de agua. Como les contaba anteriormente, el salón comunal no presentaba nomenclatura propia, por lo que no era posible la instalación del servicio de agua. Se tuvo que hacer la obra para la instalación del medidor y los trámites también para que el salón pueda tener nomenclatura propia. Porque la solución que daba el acueducto era que nos teníamos que conectar a un tubo de una distancia de 300 metros de distancia del salón. Eso significaba que teníamos que romper las vías, una parte de la vía y espacio público. Entonces, se tuvo que hacer todo el procedimiento para que el salón quedara con su propia nomenclatura. Aquí quedó el medidor nuevo. Esta fue la nueva puerta que se instaló, principal. Sí, algo importante es que la puerta principal se abría hacia adentro. Entonces, en caso de algún tema de evacuación, pues la puerta, si se encontraba cerrada y la gente iba a evacuar, pues iba a generar colapso. Entonces, se decidió que la puerta también tuviera apertura hacia afuera para este tema de evacuación de emergencia. Se realizaron lavados de tubería al alcantarillado con Bactor. Eso fue exigencia del acueducto. Ahí está. Se adecuó, aquí vienen algunas fotos porque cuando veamos la segunda visión fue cuando se determinó que se iba a hacer la adecuación del cuarto piva. Entonces, lo que llamábamos antes cocina, pues ahora lo vamos a llamar cuarto piva. Entonces se hizo un ajuste al interior del cuarto. La ventana del cuarto piva quedó, digamos, de esta manera para poder tener atención al público. Así que era la ventanería del cuarto piva. Como se dan cuenta, aquí se hizo una demolición del muro externo para hacer la adecuación de esa ventana con el objetivo de atención al público. El dintel de esa ventana. Bueno, al tema adicional de los medidores también se hizo todo el ajuste de los polos a tierra. Y ahí digamos que termina el informe técnico. Ustedes a detalle pues ahí lo pueden evidenciar. Ahora hablemos de los presupuestos. Me va a tocar poner acá tu nombre y este es el iPhone y este es el otro. Ingeniero Ricardo, un segundito. Antes de continuar con este informe pues, a detalle del presupuesto, sí es importante que todo lo que se está diciendo de la parte técnica, en donde se indica todos los cambios que se tuvo que realizar en este salón, también obedece a todo el soporte que se emitió por parte de los eventos CIRE, de diferentes eventos CIRE, por medio del IDIGER, en donde decían riesgo de colapso, amenaza de caída, todo este tipo de cosas se tuvo en cuenta técnicamente con las respectivas características, especificaciones y normativa vigente para que por favor también lo tengamos en cuenta. Listo, ingeniero, era eso lo que quería también comentar como de salvedad. Muchas gracias. Bueno, el presupuesto inicial eran 150 millones. Como yo les mostré en el estudio previo que publicó la entidad y con el diagnóstico que nosotros realizamos, hicimos un inventario de
los 150 millones, cómo se van a comportar para la adecuación del salón. Entonces, se determinaron unas actividades preliminares, valor de 1.105.000, donde se planteaba la demolición del enchape de muro, la demolición de los enchapes del piso de los baños, demolición de pañete de muros, descapote manual, desmonte de aparatos sanitarios y retiro de sobrantes a una distancia de 5 kilómetros. Vinieron las excavaciones, que todo esto que les estoy comentando hace parte de lo que ya anteriormente también les he venido expuesto y que está en detalle en el informe de cada una de estas actividades. Excavación manual para preparación de terrenos, 348.000 pesos. Instalaciones hidráulicas, bajante PVC, por 1 millón de pesos, las bajantes que ustedes vieron en la parte externa, rejillas de sifones, 33.000, accesorios de red sanitaria, 248.000 pesos, para un total de 1.297.000. Un aseo general de la obra, 570.000 pesos. Las instalaciones eléctricas, entonces, como les venía exponiendo, se tuvo que hacer una suministro e instalación de la caja de 6 circuitos, 151.000 pesos. Instalaciones de aparatos como el interruptor sencillo e interruptores dobles, 24.000 pesos. Instalación del medidor de energía, 272.000 pesos. Medidor de energía trifásica, 1.100.000. ¿Qué pasó? Enel cobraba por los sellos, por retirar los sellos y poner los sellos para todo el tema de instalación eléctrica, que nos valió 1.100.000, perdón, 226.000 pesos. Modificación a las conexiones existentes para el 226.000 servicio pesos. de la cuenta existente, 1.100.000. Y suministro de instalación de protección, la caja de protección, 482.000 pesos. Pañetes y acabados, pañete liso, 1.400.000, pañete de resaño, 812.000 pesos, pañete de curatas, 2.400.000, y los pañetes de filos en las vigas, en las columnas, dinteles, cintas, 5.100.000, un total de 9.800.000. La cubierta que se instaló es una cubierta lisa tipo sándwich, standing seam, con aislamiento acústico, fibra de vidrio. Así lo requería el proceso, desde el proceso de licitación, este tipo de cubierta, 37 millones de pesos. Elementos metálicos que planches, cumbreras, remates, 1.500.000. Accesorios galvanizados, 77.000 pesos. Para un total, el tema de la instalación de la nueva cubierta, 38 millones. El cielo raso, que es la placa, 622.000 pesos, o sea, el pañete, impermeabilizarlo. La carpintería metálica. Aquí vamos a ver que no todo lo que se contempló o lo que se entregó está contemplado entre los 150 millones, porque lo que se hizo con los 150 millones era adecuar el salón para que fuera usable, porque estaba dentro de las instalaciones el uso del tal, como lo encontramos, presentaba las dificultades. Entonces la idea era dejarlo para que pudiera usarse con los requerimientos básicos. Entonces las puertas solamente alcanzaba para 2 puertas, que eran las puertas de los baños, 3.296.000. Las pinturas, vinilo para muros interiores, 5.300.000. Vinilo para un muro exterior, 1.700.000. Y la coraza, 480.000 pesos. Aparatos sanitarios, se compraron unos combos Aquaplus, 921.000 pesos. Y el montaje de esos aparatos, 124.000 pesos. Las inyecciones epóxicas, porque el piso se estaba hundiendo por la humedad del jardín, 676.000 pesos. ¿Qué se encontraron como ítems no previstos? Entonces viene acá el desmonte de la teja canaleta de asbesto, incluyendo su estructura, 1.620.000. La disposición de esa teja, 4.754.000, que fueron 2.350 kilogramos que se le pagó a la escombrera autorizada para ese tipo de material. Demolición del encorazado para poder nivelar la nueva teja, 341.000. El desmonte de la puerta principal, 250.000 pesos. Instalaciones hidráulicas, donde vienen, como les mostraron en las fotos, también se cambió la tubería, los puntos hidráulicos, sus regatas, sus excavaciones para la caja del medidor, tubería prolongada y las instalaciones hidráulicas al interior, 1.279.000. Instalaciones eléctricas para dejar la luminaria, las balas LED,
348.000 pesos. La tubería MT que les comenté, que se tomó la decisión para no regatear los ladrillos, 4.200.000. Suministro e instalación de cable, 4.500.000. Tomacorrientes doble, 180.000 pesos. De cubiertas. Para poder instalar la nueva standing seam, las correas de la estructura metálica y oserchas no daban para la ficha técnica que requería la instalación de la cubierta. Como yo les mostré en las anteriores fotos, se instaló nueva perfilería, una perfilería tipo C, que fueron 654 kilogramos en perfilería, 14 millones. La reparación de las cerchas que ya se encontraban, 693.000 pesos. Impermeabilización de la cubierta con manto asfáltico. Esa impermeabilización, estoy hablando de la placa que se encuentra en la parte superior de los baños, 1.955.000. Ese mismo alistado, 1.075.000. El alistado de piso y esa parte de la impermeabilización del manto asfáltico. La impermeabilización de las vigacanales, que como les contaba se encontraban totalmente tapadas por basura y vegetación, 723.000 pesos. El enchape se enchapó por 238.000 pesos. Pintura esmalte para las rejas, 726.000 pesos. Se instalaron los baños para los pisos, 140.000 pesos. Y se destinaron unos trámites para los servicios públicos de 4 millones. En total, en costos directos, fueron 111 millones de pesos. El componente ambiental, social y SCT, 4.18%, fueron 4.600.000. Por lo tanto, los costos directos y los componentes fueron los componentes fueron 4.600.000, sumándole a los costos directos. El IU lo comprende la administración, 24.4, o sea, 27 millones, imprevistos un 1%, 1.114.000, y la utilidad 5%, 5.500.000. Total costo de la obra, 150 millones de pesos. Hasta ahí fue lo que se hicieron con los 150. Recuerdo posteriormente que una vez iniciadas las actividades, haber sensibilizado este presupuesto ante la Junta de Acción Comunal y el Comité Veedor, recuerdo muy bien que el presidente, el señor Álvaro, en ese momento, se puso un poco molesto porque decía que estas actividades, pues si es bien cierto, habilitaban el salón, pero su composición estética iba a quedar muy coja. Entonces, él habló con la supervisión y se determinó realizar una justificación para una edición presupuestal, que también se expone dentro del informe que se entregó. Entonces, no me detengo mucho, solamente lo más importante. Entonces, inicialmente las actividades de la obra del salón comunal se centraron en aquellas que garantizaran un espacio funcional, abordando el cambio de la cubierta, el mantenimiento de la estructura metálica, las reparaciones de las filtraciones y la adecuación de las redes internas, que significó un cambio y un ajuste constante del balance de obra. Sin embargo, quedaron pendientes intervenciones destinadas a mejorar su aspecto, seguridad y armonía, aspectos fundamentales para su uso y proyección como espacio comunitario. En diversos encuentros ciudadanos se expresó claramente la necesidad de un entorno estéticamente agradable que fomente la apropiación por parte de la comunidad y facilite el desarrollo de las actividades. Entonces, sabemos, es evidente la necesidad de completar ciertas actividades para asegurar que el salón comunal cumpla con las expectativas necesarias de la comunidad. Entre esas actividades se destaca el cambio de la carpintería metálica, o sea, complementar ventanas, puertas y rejas, el acabado exterior de la fachada, con pañetes, pinturas, la instalación de un cerramiento en la parte superior para garantizar la seguridad del salón comunal, porque ya se ha visto que con la estructura que se encuentra lindando el salón comunal, por ahí se suben y rompen las tejas y hacen cambuches sobre la placa. Entonces también era importante esa seguridad en la parte superior. El mantenimiento del piso interno, y se presenta la justificación de esa edición presupuestal construida conjuntamente con las necesidades que expresó la Junta de Acción Comunal y el Comité Veedor.
Entonces, dentro de la justificación, ahí detallamos exactamente cada una de las actividades que lo componen, que ya las expresé anteriormente. Miren cómo eran las ventanas. Así hubieran quedado las ventanas en caso de no haberse hecho esa edición. Y eso es lo que explicaba la comunidad, que así iba a quedar el salón, porque era arreglado estrictamente para que fuera, como les digo, se pudiera usar, pero la parte de su estética presentaba dificultades. Entonces, esto lo revisó la supervisión y aprobaron la nueva edición para realizar este proceso. Dentro del informe, ya entonces hablamos de todos los ítems que entonces ya se ejecutaron. Entonces, aparte de los que ya habíamos hablado, se hicieron los nuevos, que era las nuevas puertas, las ventanerías, las pinturas externas, las obras de acometida para el acueducto y alcantarillado, que complementó una demolición, una excavación, una instalación de red hidráulica en la parte externa, entre otros de los que ya hablé ahí inicialmente. Entonces, el contrato pasó con una adición de 64 millones para realizar las actividades anteriormente expuestas. Una adición presupuestal de 64 millones. Entonces, el contrato hasta ese momento quedaba con 214 millones de pesos en toda su ejecución. Un costo directo de 158 millones, el componente ambiental, social y STT 6.600.000, una IU donde su administración fueron 38 millones, un imprevisto de 1.500.000 y una utilidad de 7.900.000, para un total de 214 millones en ese momento. En ese momento, ya como contratistas, íbamos a entregar la